Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. El gobierno de Estados Unidos impuso por primera vez sanciones financieras contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, enteramente contra el gobierno y contra la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, Petróleos de Venezuela. Estados Unidos actúa en su accionar en cuanto a política exterior de acuerdo a lo que haga internamente el gobierno venezolano. Estados Unidos se mantiene en una posición clara de tratar de, precisamente, y valga la redundancia, mantener un status quo que le convenga, según afirman analistas, un status quo que le convenga en Venezuela para evitar que cualquier tinte o rasgo despótico, tiránico o totalitario de alguna manera le impida preservar sus intereses. Al ser un polo de poder el gobierno venezolano que está en oposición a la política exterior, la política comercial, financiera y diplomática de Estados Unidos, entonces Estados Unidos trata de preservar sus intereses y que estos no se vean afectados. Y si eso implica una transición política o un cambio de régimen en un país que de alguna manera no se alinea con esas políticas que tratan de alguna manera de propugnar y mantener ese expansionismo en América Latina, como lo es con el caso de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, que son países fuertemente alineados ahora a la nueva administración de la Casa Blanca. Entonces puede esto tratar de ser una pieza fundamental. El gobierno venezolano sigue actuando de manera totalitaria, y esto ha llevado a que Estados Unidos mueva otra ficha que puede de alguna manera tratar de verse como muy similar a esa advertencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, de generar o de imponer un embargo o bloqueo económico a las importaciones venezolanas, tal como sucedió con el embargo establecido a Cuba hace unos 56 años. Pero el hecho es que esta medida sería tan peligrosa y de tan alta envergadura, comercial y económicamente hablando, para Venezuela e incluso también perjudicialmente para Estados Unidos, que un embargo de este tipo supondría que Estados Unidos perdería una, digamos, un hilo comercial entre Estados Unidos y Venezuela de más de 700.000 barriles de petróleo diarios. Y en vista de ello, Estados Unidos optó por, de alguna manera, irse por la tangente, de cierta forma. Al imponer sanciones contra PDVSA le prohíbe todo negocio a la estatal petrolera, aunque esto no implica explícitamente un bloqueo a las importaciones venezolanas, a las importaciones de todo tipo. Solamente digamos, un impedimento para cualquier operación financiera o transacción comercial que realice PDVSA. El presidente de Estados Unidos firmó el pasado viernes una orden ejecutiva en la que imponía por primera vez sanciones financieras sobre el gobierno de Nicolás Maduro. La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo de Venezuela de alimentos y medicinas, encarcelando a los miembros de la oposición que fueron elegidos democráticamente y reprimiendo en forma violenta la libertad de expresión. Esto lo dijo la Casa Blanca a través de un comunicado. Pero estas medidas le impiden a Venezuela, le impiden a PDVSA concretamente endeudarse, le piden al gobierno también endeudarse, se lo impiden completamente. Ya no hay emisiones de deuda, ya no habrá accionistas ni tenedores de bonos estadounidenses o stakeholders que puedan o que les sea permitido comprar deuda venezolana. Por lo tanto, las emisiones de deuda venezolana, por lo menos el mercado de deuda, el mercado financiero estadounidense, están completamente obstruidas. Esto también se impone sobre PDVSA. También le impiden la negociación de ciertos bonos o de deuda que ya fue emitida antes de esta medida, pero que está en manos del sector público venezolano, que emitió esa deuda y que está siendo retenida por tenedores de bonos estadounidenses, así también como se impide el pago de dividendos al gobierno de Venezuela por el concepto de venta de petróleo. Estos dividendos no están de alguna manera, al ser bloqueados, no van a generar un flujo de caja en PDVSA que, junto con la nueva emisión de deuda para financiamiento a largo plazo, le permita a PDVSA reestructurar ese flujo de caja de manera que pueda ser más balanceado, hasta el punto de que le permita de alguna manera tener el suficiente capital como para poder
tratar de compensar esa alta deuda que mantiene Venezuela, esa alta deuda que mantiene PDVSA, una deuda que ronda aproximadamente los 100.000 o 160.000 millones de dólares. Una deuda que, según estiman economistas venezolanos, es mayoritariamente con China. Pero ahora Venezuela, siendo un país que importa petróleo, o que importa diluyente para el petróleo, que importa combustible de Estados Unidos a través de su refinería Citgo, que ha sido, según analistas y según el propio presidente venezolano Nicolás Maduro, ha sido cerrada. O esto es, o supone, o supondría un cierre técnico de Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos, que produce gasolina, que produce otros combustibles, que produce otros derivados del petróleo, que es, o que son emitidos por la estatal petrolera PDVSA. Por lo tanto, esto implica un cierre técnico en términos estrictamente económicos, un cierre técnico de Citgo que ya ha estado hipotecado, según lo afirman analistas, a Estados Unidos, ya que al no compensar la deuda aproximada de unos 60.000 millones de dólares que mantiene Venezuela con Estados Unidos, o con los tenedores de bonos en total, sería entonces Citgo la garantía de pago para esta deuda, para este alto nivel de deuda que maneja PDVSA, que tiene PDVSA. Una deuda muy alta, una deuda que supone una buena parte de los ingresos de Venezuela. Y al ser bloqueado mediante esta medida toda emisión de deuda por parte de PDVSA, se tiene en cuenta entonces que ya no habrá la posibilidad de reestructurar una deuda que está o que se ubica por el monto de solamente la deuda de PDVSA, 20.000 millones de dólares. La deuda en bonos, con los tenedores de bonos que ya no podrán comprar deuda venezolana con esta medida de Donald Trump de Estados Unidos, 40.000 millones de dólares de deuda en bono, con una deuda total solo en cuanto a bonos, y la deuda de PDVSA 80.000 millones de dólares, sin contar la deuda con China, la deuda que se mantiene con China, teniendo en cuenta que el año pasado PDVSA importó casi 17.000 millones de dólares en petróleo. Así es. Y también teniendo en cuenta que de cada 100 dólares que entran al país, 50 dólares se pagan en servicio de deuda externa. Esto supone entonces, tras esta medida de Estados Unidos, que por acciones políticas, concretamente políticas, o como medida de presión política o instrumento o mecanismo de presión política, Estados Unidos impone estas duras sanciones contra Venezuela. Sanciones contra el gobierno de Venezuela. Ahora, el gobierno de Estados Unidos le achaca al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, calificado de dictatorial, de despótico, de autoritario, de tiránico, de totalitario, que la constituyente ilegítima ha servido como instrumento para usurpar el poder. Ha servido como un instrumento para actuar como un suprapoder que pueda hacerse con todas las facultades de un Estado que ahora tendrá el monopolio y el oligopolio del sector público, la emisión de deuda, del control de las finanzas en las arcas públicas, en las arcas del Estado, de manera mucho más, más poderosa, por así decirlo. De una forma en la que incluso al controlar las arcas del Estado con un suprapoder que da la autoridad política y jurídica, por lo menos de facto, instalada de facto, para poder llevar a cabo estas acciones, entonces se imponen estas sanciones que, según Estados Unidos, no son sanciones contra el pueblo de Venezuela, sino contra el gobierno. Todo lo contrario, opina el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, quien fuera en su momento también vicepresidente del país, al asegurar que, y cito, no son sanciones contra individuos, son contra la economía y contra el pueblo venezolano. Tomaremos las medidas que estén a nuestro alcance para evitar que estas sanciones afecten a los venezolanos, según dijo el canciller tras reunirse en Nueva York con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ahora, la Casa Blanca afirma que para evitar causar daño a los ciudadanos venezolanos y estadounidenses, el Departamento del Tesoro podrá emitir autorizaciones para permitir algunas transacciones que de otro modo estarían prohibidas por la orden ejecutiva. Es decir, cualquier transacción Estados Unidos-Venezuela de una persona jurídica a otra, o de un cliente jurídico a otro, tendrá que pasar por una autorización
Previamente estudiada la petición o la solicitud por parte del Departamento del Tesoro para aprobar dicha transacción, no será entonces viable una operación desde PDVSA o desde el stock financiero de PDVSA con el sistema financiero y bancario estadounidense, porque estará completamente prohibido debido a estas sanciones. También se permitirán las transacciones que solo involucren a Citgo, lo cual es contradictorio porque el presidente venezolano afirma todo lo opuesto, que esto supone e implica un cierre técnico de la empresa Citgo. Así es. Y al ser un cierre técnico de la empresa Citgo, entonces no podría de alguna manera tener una alta transaccionalidad. Aún así, Estados Unidos asegura que permitirá estas transacciones que solo involucren a Citgo, una empresa petrolera perteneciente al gobierno de Venezuela que cuenta con refinerías y estaciones de gasolina en Estados Unidos con el mismo nombre. Y también permitirá la negociación de algunas deudas concretas de Venezuela que involucren a Citgo y el financiamiento de bienes requeridos en el país sudamericano con fines humanitarios. Todo financiamiento para ayuda humanitaria que provenga de Citgo o que provenga de algún cliente jurídico estadounidense hacia Venezuela o hacia el gobierno de Venezuela que pueda beneficiar a la población, será permitida esa transacción para la ejecución de tal acción. Pero en todo caso, si se tratara de un servicio financiero para cualquier operación transaccional entre PDVSA y Citgo, o también el gobierno venezolano y Estados Unidos por concepto de pago de deuda en los tenedores de bonos, no será permitido. El gobierno de Venezuela afirma o reafirma su posición y se mantiene firme en una postura cada vez más radical, a pesar de que Estados Unidos sigue en su avanzada para tratar de que el aislamiento económico sobre el gobierno que haga que los acreedores holdout no tengan más opción que declarar ellos mismos a Venezuela en default por impago, precisamente por incapacidad para pagar la deuda, haga que no haya posibilidad ni tampoco de una reestructuración, porque esta medida impide toda negociación. Y al no negociar por el bloqueo de esta medida y al ser declarado entonces Venezuela en default por parte de los acreedores, colocaría al gobierno venezolano en un colapso total o en una especie de laberinto sin salida. Y esto podría implicar de alguna manera alguna situación en la que el gobierno ceda políticamente, según afirman los analistas. Y es así pues como el juego político tiene o trae de alguna manera, o es en sí mismo una consecuencia de estas medidas económicas y financieras por parte del gobierno de Venezuela, o mejor dicho, por parte del gobierno de Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela.